Bien, continuando entonces el tema que hemos abordado. ¿Tienen algunas preguntas ustedes? ¿Qué dudas tienen? Alejandro, ¿tiene dudas? No le dicen todo claro. Perfecto. Entonces, Dilimar. ¿Qué me decía Dilimar? No la escucho. Un poquito más acerca de su micrófono. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, una maravilla, como si estuviera presente. No entiendo qué pasa con mi micrófono. Ay, a veces ponen mal estas cosas. Ya, ¿tiene dudas? No, Licen. Perfecto. No se olviden que la próxima semana tenemos clases presenciales. ¿Ya están quedando con sus docentes? Dilimar. No nos confirmaron bien. Sí, pero nosotros ya nos han pasado las fechas. Ya vamos a coordinar entonces hasta el viernes vamos a coordinar, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Está bien, gracias. Solo que no asignaron bien bueno, pues creo que ya íbamos a ver que no quería ni nada. Ay, no lo escuchamos, Dilimar. Está mal su micrófono. Alejandro. Ya se ha ido Alejandro. Sí dicen, ¿Ya han quedado con algunos de los docentes todavía? eh, no realmente, sí. No nos han hablado realmente. Bueno, el de tecnología de alimentos, sí, eso lo tenemos presencial, bueno, semipresencial. Semipresencial, ya. Seguramente que ya les van a informar y nos vamos a poner de acuerdo el día viernes, ¿de acuerdo? Bien, seguimos entonces con nuestro tema sobre las políticas. Y decíamos que las políticas turísticas, cuando se las formula en el plan, y hay leyes que también las sustentan, estas van a ir también evolucionando. Ahora, ¿cómo pueden ir evolucionando? Ahí surge la pregunta. Y la respuesta es de acuerdo al diagnóstico. Eso significa de que si el plan es decenal, por ejemplo, si el plan va a tener una duración de 10 años, significa que el diagnóstico, por lo menos cada 3 años hay que ir actualizando el diagnóstico situacional. Es decir, viendo las características principalmente de la demanda turística. ¿Y qué vamos a ver de la demanda turística? El perfil del consumidor turista. Por ahí los turistas ya no quieren ese tipo de destino. O quieren que las actividades turísticas de ese destino turístico sean modificadas. Entonces, permanentemente hay que estar realizando pequeños sondeos, tal vez,
no serán investigaciones de mercado profundas como es el diagnóstico cuando se elabora el plan, pero por lo menos levantar sondeos, levantar encuestas una vez cada 6 meses a los propios turistas que están visitando el destino, preguntando cómo está la calidad de los servicios, qué expectativas tienen sobre las actividades, les gustan las actividades, quisieran incorporar otras actividades. Si el presupuesto que ellos han tenido para gastar en el destino turístico está de acuerdo a sus expectativas o qué es lo que falta. Entonces, por eso es fundamental de que exista una retroalimentación. Es decir, constantemente hay que ir retroalimentando. Y eso significa que va a ir evolucionando ese mercado, esa demanda turística. Y si esa demanda turística está cambiando, lógicamente que tenemos que también reformular nuestras políticas turísticas, ¿no? Porque por ahí resulta de que ya no es de interés de ellos los museos, y tal vez quisieran hacer mucho más actividades al aire libre, como por ejemplo visitas en propiedades agrícolas. Entonces habrá que adaptar, pues, en este caso, Villa Tunari tendrá algunas propiedades agrícolas que puedan permitir la implementación de de ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no?, ir dando miradas siempre a esas características el diagnóstico. Tiene que estar constantemente diagnosticando, como dice el término, ¿no? Es como cuando vamos al médico, el médico nos ausculta, nos diagnostica y nos va a auscultar y nos va a dar un diagnóstico. Usted tiene dolor de barriga, dolor de estómago, ¿por qué? Porque su vesícula está inflamada. Ya, entonces deme medicamentos para desinflamar la vesícula. Es lo mismo acá, ¿no? Van a haber temas que van a hacer también modificar o de alguna manera evolucionar estas políticas, y estos principales temas van a ser, por ejemplo, la generación de empleo. Es decir, como en el plan y dentro del proyecto se ha establecido que si la restauración y la reconstrucción de la casa de don Mariano Melgarejo, expresidente de Bolivia, y convertido en museo, inicialmente se preveyó de que iban a generar 10 o 15 puestos laborables. Pero resulta de que no hay tanta afluencia de turistas para tener tanto personal y solamente están 5 entre la cajera, el administrador y 3 guías de sitio. Son 5 personas. Pero en el proyecto establecía que iban a generar 15 puestos de empleo. Entonces, algo está pasando, ¿no? Tal vez ya la demanda ya no quiere conocer esas características que se han estado difundiendo de don Mariano Melgarejo. Tal vez las muestras y las piezas de muestra no son totalmente representativas y de interés para los turistas, sean turistas departamentales o sean turistas nacionales o turistas extranjeros. Entonces, tal vez había que cambiar las muestras de exhibición en el museo para que sea mucho más atrayente. O tal vez había que cambiar también las estrategias de mercadeo del museo. Porque cuando se elabora el plan, también tiene que tener un plan de mercadeo de ese museo. Y tal vez incorporar un nuevo segmento de la demanda, que pueden ser estudiantes de colegios secundarios de la ciudad de Cochabamba. Y motivar a los operadores de turismo
¿ya? Para que puedan llevar estudiantes, para que conozcan lo que ha sido el mandato para que conozcan Tarata en general y el mandato del presidente, expresidente, ¿no? Belsu, el Tata Belsu, perdón, Melgarejo, del expresidente Mariano Melgarejo, y cuál fue su trayectoria. Inclusive motivar a que los operadores turísticos puedan dialogar con los profesores de historia de los colegios para que los chicos puedan hacer una tarea, presentar un trabajo sobre la experiencia que tienen de la vivencia de cuáles han sido las connotaciones más importantes de Mariano Melgarejo. Por ejemplo, una de ellas es de que se creó en el periodo de Melgarejo, se creó un nuevo departamento y se llamó al departamento Tarata. Y donde actualmente es la alcaldía de Tarata, era el Palacio de Gobierno de toda la República de Bolivia, porque Melgarejo hizo de que se trasladara el poder ejecutivo y el poder legislativo a Tarata. ¿No? ¿Qué cosa más interesante? Es decir, y a nosotros en la historia no nos han contado así, no nos las han enseñado así. Entonces, mostrar eso, y tal vez eso va a ser de que esos 15 puestos laborales sí realmente existan, porque va a haber demanda. Y con los estudiantes pueden ir, no en fin de semana, que es temporada alta para el destino de Tarata, pero pueden ir entre semana. Entonces, va a ser también un negocio para los operadores de turismo, ¿no? Van a contratar los buses, van a contratar su tour leader que los va a llevar desde Cercado hasta Tarata. Van a conocer todo Tarata, comerán sus chorizos, los chicos ahí, sus choricitos, ¿ya? Y después visitarán los atractivos turísticos. Entonces es un negocio para todos, para el transporte, para los operadores, para el tour leader, para los guías de sitio en los atractivos turísticos, para las señoras que venden los chorizos, para los que van a vender los souvenirs. Entonces, hacer comprender ese efecto multiplicador que tiene el gasto turístico, ¿no? Otro elemento fundamental para que las políticas turísticas puedan evolucionar es el medio ambiente de la zona turística. Tal vez la zona turística está demasiado saturada. O pongamos de que se ha elaborado un plan de desarrollo turístico para sitio determinado, que también hay, que puede ser el Parque Nacional Tunari. Plan de desarrollo turístico del Parque Nacional Tunari. Cualquier plan hemos dicho que sigue la misma metodología y los mismos pasos. Entonces resulta de que a consecuencia de la ida de los turistas, ya el camino se ha mejorado, pongamos que hay un proyecto de mejoramiento del camino, que se llega hasta la parte de arriba, donde se ven las lagunas, donde se ve el Negro Huañusca, y al estar haciendo el ascenso se ven los bosques, etc. Pero resulta de que hay muchos turistas que se quedan y son los que generalmente hacen sus fogatas, sus cosas, y hacen de que se propicien los incendios. Y que hubiera muchos incendios. Entonces la política turística tiene que cambiar. Y también la norma que sustenta esa parte de la política turística. Porque ambientalmente ese destino turístico se está dañando. Entonces habrá que crear mejores controles de seguridad. Y no se debe permitir en este caso de que puedan hacerse fogatas, de que los turistas que vayan no puedan hacer fogatas donde quieran o puedan acampar donde quieran, sino que serán áreas restringidas exclusivamente para acampar. Se van a limpiar los espacios, se van a poner batería de baños, agua potable,
y ahí pueden acampar. Y va a haber un guardabosque. Para cada área donde hay camping, 1 o 2 guardabosques que van a estar día y noche turnándose. Y decís, no señor, usted no puede hacer una fogata ahí. Usted quiere cocinar hacer su pasilla, ahí tiene los pasilleros. Usted no tiene por qué utilizar los troncos como combustible. Nosotros tenemos para vender carbón. Entonces, en ese caso, la política y la norma también va a cambiar. Luego, también es fundamental, decíamos, las políticas deben ser gubernamentales. Es decir, porque también hay políticas empresariales, ¿no? A veces cada política puede tener cada empresa puede tener sus diferentes políticas. Pero nosotros, cuando hablamos del plan de desarrollo turístico, nos estamos refiriendo fundamentalmente a que las políticas son gubernamentales. Por eso son leyes que se van, y son leyes que van a amparar a estas políticas y van a hacer de que éstas se cumplan. Eso significa que el Estado como Estado, es decir, el Estado puede ser como país, o el Estado también puede ser como departamento de Cochabamba, o el Estado también está representado por el municipio de Tarata. Será un guía para el desarrollo del turismo, de la inversión turística. Es decir, que el plan va a ser una herramienta para atraer la inversión privada en turismo, para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, de la población lugareña. Esa política turística debe ser un marco normativo, un marco en general y un marco normativo para que el sector privado pueda funcionar con eficacia. Y, por ejemplo, puede haber una política de fomento a la inversión privada en el municipio de Tarata. Ya. Entonces, ahí saldrá una ley. ¿Cómo el municipio de Tarata puede fomentar a la inversión privada? ¿Cómo creen ustedes que puede fomentar el municipio? A que los inversionistas pongan su plata para construcciones, para crear empresas, hoteles, etc. ¿Cómo creen? A ver, Alejandro Zárate, ¿qué piensa? Karina, ¿qué piensa? Karina, Sí, Licen. ¿qué opina al Disculpa, respecto? que son necesarias. Ya, pero en este caso, si seguimos con el ejemplo de el municipio de Tarata, ¿cómo puede hacer el municipio de Tarata? ¿Qué políticas debe formular y con qué base legal para atraer a la inversión privada? Primeramente, como nos explicó, se debe elaborar un plan en el cual se tiene que ver del municipio las leyes que están a favor. De acuerdo a nuestro plan, ¿no? Ya, Eso podría ser. Y también ofrecer propuestas
en las cuales también en ahí podemos ver si se puede, ¿no? Realizar según las leyes que tiene el municipio o lugar. ¿De acuerdo? Porque tampoco no podemos hacer un proyecto sin que las leyes estén en nuestra contra. Sería como pérdida de tiempo o algo así. Y también Ya, que sea accesible. claro. Pero cómo el municipio lograría traer la inversión? Es decir, personas que tengan capital, que tengan dinero para construir hoteles, para construir restaurantes, etcétera. Porque el municipio va a poner en valor los atractivos turísticos, va a remodelar la casa, va a restaurar, remodelar, reconstruir la casa de Melgarejo, va a ser de que el convento franciscano va a negociar el municipio con la curia en Cochabamba para que se pueda abrir como museo el convento, que es una belleza donde está San Severino. Después Podría ser mediante dígame, promociones, publicidad ya, y así. pero ¿cómo lograría que los inversionistas traigan su plata? Porque el inversionista va a decir, ¿y usted qué me va a dar a cambio? A ver, usted Se le póngase podría dar un así como se dice, ¿no? Un acuerdo en los dos, tanto el municipio como es así, las ganancias pueden ser divididas, algo así, un acuerdo entre el Estado y así para esa razón poder también incrementar. claro, pero es que en este caso el Estado no puede percibir recursos económicos de la empresa privada. La ley no le permite. Es decir, el Estado se beneficia del turismo solamente por los impuestos. Porque todos los hoteleros, los gastrónomos tienen que emitir facturas. Y esas Exacto. facturas van a generar, ustedes saben, el IVA y el IT. Y ese impuesto es para las arcas del Estado. Pero en este caso, ¿cómo nosotros logramos de que el municipio pueda atraer capitales? Si el municipio ya está poniendo su plata para los atractivos, restaurarlos, ponerlos en valor, etcétera. Pero ahora nos falta pues infraestructura, planta hotelera. ¿Qué se puede hacer? A ver, Alejandro, ayude a Karina. Nelsi, ayude a Karina. Listen, yo pido. Listen, Sí, la escucho, Dilmar. yo opino que haciendo un análisis de mercado y ofreciendo como que, teniendo también en base a una definición del producto que vas a ofrecer y haciendo como que un análisis, ¿no? Ya, De la organización, teniendo una organización interna y ahí viendo, ya teniendo todo eso acatado, podemos sacar qué podemos ofrecerle a los visitantes para que ellos puedan ir al lugar y puedan quedarse, ¿no? ya, pero eso será desde el punto de vista de los turistas, pero de los inversionistas. Si, por ejemplo, se necesita 2 hoteles. Le podemos ofrecer que vamos a captar más turistas para que así ellos puedan animarse y poder Invertir su dinero. construir, ¿no? Claro. Entonces, una parte sería la motivación a los inversionistas, indicando que el plan está preveyendo traer tal número de turistas y que van a requerir alojamiento, y el municipio dice, nuestro plan le va a asegurar de que realmente su inversión va a ser rentable. ¿No ve? Claro. Uno. Ajá. O 2, sea, motivándolos con llevar más turistas y haciendo como que algunos otros, aparte de turistas, como que ofreciendo, no sé, juegos o llevarlos a otros centros turísticos que se pueden crear ahí o hacerles como un tour para que ellos se motiven más y puedan ir, ¿no? Y tampoco no dejar en un segundo. Licenciado, también se puede ofrecer tierras, o sea, el terreno a los exactamente. inversionistas. Esa es la clave. Esa es la clave. Es decir, lo mismo que sucede o ha sucedido. ¿Conocen ustedes el Cine Center acá? Sí, licenciado. Ya, El de Don Rivero y el de la Quillacollo.
Claro, El de Quillacollo, el de la Ramón Rivero, por ejemplo, ¿de quién es el terreno? del municipio. Del Estado. ¿De qué institución del Estado? Del Ejército. Ay, Entonces, ¿qué es lo que han hecho? El Estado, en este caso por medio del Ejército, con una ley que se ha sancionado en el Congreso, les han dado, la figura se llama comodato. La figura jurídica se llama el comodato. Estoy anotando acá. El comodato. Y el comodato es una figura jurídica que establece de que el Estado cede el uso, goce de ese bien inmueble, en este caso del terreno, pero no cede el derecho propietario. Y lo que han hecho con el Cinecenter, les han dado por 20 años el uso del suelo, de ese espacio físico. Y todo lo que construyan en ese espacio, después de 20 años, queda en poder del Estado. Entonces, es un negocio compartido entre el inversionista y el Estado. Entonces, lo mismo se puede hacer con el municipio. El municipio puede decir, sí, como alcaldía nosotros tenemos aquí una casa viejísima que está a cuarta cuadra de la plaza principal o en la misma plaza. Ya, vamos a darlo en comodato ese terreno. Y se le va a decir al inversionista. Se le va a dar el espacio por 50 años. Pero usted tiene que construir un hotel con estas características y de tantas habitaciones. Y todo lo que usted gaste y todo lo que usted genere de ingresos es para usted. Con eso pagará sus empleados, pagará sus impuestos, todo eso, por los 50 años. Cumplidos los 50 años, toda la infraestructura, todo el hotel, su equipamiento, mobiliario, blancos, etcétera, queda en manos del municipio, es decir, del Estado. Esa puede ser una figura jurídica. Otra puede ser de que el municipio diga que tiene sus terrenos, por ejemplo, tiene terrenos, le dice, señor inversionista, si usted va a invertir aquí para hacer un hotel con 50 habitaciones y va a mantener abierto toda la vida este hotel, nosotros les regalamos el terreno como municipio. Entonces, se firma un acuerdo. En este caso, el municipio pedirá, porque todos los bienes que son del Estado, todas las propiedades del Estado, para poderlas vender, enajenar, lo que sea, se necesita una ley nacional. Entonces, el municipio de Tarata recurrirá, pues, al Poder Legislativo en La Paz y dirá, queremos que se apruebe esta ley porque es en beneficio del turismo. Entonces, se cede de manera gratuita el terreno, pero está sujeto a una condición, de que ese hotel, pase lo que pase, tiene que estar abierto. Si hubo, por ejemplo, si hubiera habido una cosa así y hubiera pandemia, el hotel estaba obligado, a, cuando no hayan huéspedes, a estar abierto. Si es el hotel, en ese caso, el Estado, la alcaldía, automáticamente ejecuta ese contrato, ese acuerdo, y se queda como propietario absoluto de todos la construcción, los muebles, los equipos, los enseres, todo en propiedad del municipio. Entonces, depende de la figura jurídica que se busque para motivar justamente a la inversión privada. Por eso que es fundamental que estas políticas, repetimos, tengan que estar sustentadas necesariamente por
leyes. El plan debe incorporar recomendaciones, modo de ejecutar el plan de mercadeo, la promoción, etc. Y esto que ya lo hemos repetido varias veces, ¿no ve? Preguntas. ¿Hay preguntas? No, Licen. Bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Listo, licenciado. Hasta Hasta luego. luego.